Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, soy el profesor, soy el doctor Daniel Amleto Madalena, ¿eh? Eh, que voy a tener a cargo el curso, así que les doy la bienvenida y estoy muy gustoso y contento con que se hayan inscrito en mis secciones. Así que bueno, esta va a ser una linda oportunidad para conocernos un poco, que seguramente no será la última. Bueno, el curso en cuestión, que es un curso, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. A ver todo lo que tengo acá, Edgardo, Emanuel, Fabio Oscar, hay muchos, Edgardo, Emanuel, Fabio Oscar, Hugo César, None, Erika, Club, Débora, Laura, Antonella, ¿será? María Ángeles o Ángela, María, María Marta, Marina Laura, Nemesi, Noemí, Paula Alonso, Paula María, Rodrigo más, lo que pasa es que me corta el nombre, Selena, Silvia, Valentina, y Viviana. Bueno, son los que estoy mirando acá. Eh, a ver, buenas tardes, ¿cómo le va? Carla, Judith, ¿eh? Emanuel Mancilla, Ivonne, Erika, Dayana, Kitildor, Marina Andrea Otranto, María Angélica, ¿eh? Paula Mariana, Hugo César, Fabio Oscar Leonetti, Ivonne Erika Dayana. Bueno, y seguramente hay muchos más, son unos cuantos, son casi 200. Así que bueno, le doy la bienvenida. Vamos a trabajar un poquito, acá lo estoy viendo a Fabio Oscar Leonetti, a ver si lo veo cómo le va. Buenas tardes. Bueno, como les decía, vamos a trabajar. Lo puse en grabación, ya lo puse en grabación, porque si ustedes después quieren volver a escuchar esto, pueden hacerlo. Digamos, vamos a ver, el tema es derecho político.
Es una muy interesante materia, muy interesante. Y van a tener acá tienen un muy buen material ya incluido en los módulos. Acá tienen, por ejemplo, les voy a dar algunos datos administrativos que para lo cual les recomiendo que lean con atención las instrucciones que mandé a través de anuncios. La fecha límite para presentar trabajos es el 7 de diciembre a las 23:59. La fecha límite para corregir nosotros es el 10 de diciembre. En cuanto a la entrega de las actividades y foros de los módulos 1 y 2, tienen la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre. Y actividades y foros, módulos 3 y 4, semana 7 del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Y la fecha límite para la entrega de actividades y foros es la semana 8, o sea, el martes 7 de diciembre. Muy bien. Así que esto ténganlo en cuenta. También tengan en cuenta lo que se dice en las instrucciones acerca de los foros y de las actividades y de las notas que necesitan para quedar como regulares y para promocionar la materia. Tengan en cuenta que los foros se presentan una sola vez, por lo tanto se requiere la máxima atención porque no pueden presentarlos dos veces a los foros. No ocurre lo mismo con las actividades que pueden ser presentadas una segunda vez y que serán calificadas y se mantendrá la calificación de la segunda presentación. Acuérdense en los foros y no se olviden que no solamente tienen que emitir su opinión o lo que les pide la consigna, sino que tienen que hacer el debate con sus compañeros. Tienen que intercambiar opinión y comentar el tema con algún otro compañero, porque si no el tema, digamos así, la consigna no está cumplida. Bueno, digamos, así que tienen ahí todo un vasto desarrollo en las instrucciones o en las recomendaciones, muy minucioso es eso, para que ustedes no tengan dudas en cuanto a la mecánica de la cursada. Bueno, como les decía, tienen un frondoso material en los módulos, son 4 módulos. En el módulo 1 está el que se refiere a la política, contempla su idea de autonomía, su concepto, por supuesto, los fines de la política, el concepto de ciencia política, el concepto de teoría política, teoría del Estado y el derecho político en sí, que tendría que llamarse en realidad teoría del Estado. Bueno, el módulo 2 se refiere al Estado, habla de los fines del Estado, al poder, al concepto de soberanía y al concepto de Estado y derecho. Es interesante el concepto de soberanía porque es el mayor poder que tiene, digamos así, el Estado sobre sus pertenencias, digamos así, y sobre los individuos. Acuérdense de que existe una soberanía sobre el territorio propiamente dicho, pero tenemos también una soberanía marítima y una soberanía del espacio aéreo. Bueno, la soberanía marítima, como ustedes bien saben, está considerada con lujos de detalles en la Convención de Nueva York de 1982, también conocida como Convención de Montego Bay, que es una ciudad de Jamaica, que fue donde se firmó este tratado. Bueno, en lo que respecta al módulo 3, esto habla específicamente de la Constitución y del sistema político.
habla de la supremacía de la Constitución y de los distintos regímenes políticos. La supremacía de la Constitución es muy importante porque es nuestra ley fundamental, pero como ustedes bien saben, digamos así, cede ante los tratados internacionales que se hayan celebrado sobre la materia de que se trate. Ahora tenemos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que es sumamente ilustrativo y, digamos así, exacto al respecto, ¿no? Al decir que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la ley. Bueno, muy bien, este es un aspecto. Y después tenemos, por ejemplo, el módulo 4, que sería el último módulo, que hace referencia a la interacción política, a la participación política. La participación política la estamos viviendo los argentinos en estos días, a la comunicación política y también al marketing político. Son todos aspectos interesantes que ustedes van a ir desglosando a medida que avancen en la materia. Muy bien. Podemos decir, por ejemplo, para dar algunas nociones elementales de la política, podemos decir que se entiende por política, según el diccionario de la Real Academia Española, el arte de gobernar los estados, es una actividad que rige los asuntos del Estado, los asuntos públicos. También puede ser interpretada la política como una forma de cortesía, por ejemplo, ¿no? La política en las relaciones, o la política de cortesía y de protocolo, por ejemplo, que se suele observar en las relaciones internacionales a través de los respectivos cuerpos diplomáticos, por ejemplo. Y también puede ser interpretada como el arte de conducir un asunto para alcanzar un fin determinado. En término en inglés, es politics, que es la actividad del gobierno, del legislativo o de personas que tratan de influenciar en el poder. Policy, también en inglés, que es el plan de acción determinado, y polite, que es un comportamiento socialmente correcto. En inglés se usa mucho esta terminología cuando se califica a una persona, cuando se dice que es so polite, o sea, que tiene un comportamiento correcto. Bueno, en lo que respecta al módulo 1, acá se invoca, por ejemplo, a Aristóteles, que en la política. Aristóteles, como ustedes saben, digamos, tiene otras obras importantes, además de la metafísica, por supuesto, sino, por ejemplo, la ética nicomaquea, la ética eudemia, la Magna Moralia, son todas obras aristotélicas de base, y consideran la política en el plano de la realidad humana. Maquiavelo, a su vez, es otro autor muy citado, que lo encontramos entre los años 1469 y 1527, que escribió su famosa obra El Príncipe, pero también es importante la obra de Maquiavelo que se refiere a los comentarios de la política o de la historia de Tito Livio. Eso es muy importante. Pero acá estamos hablando del Príncipe cuando distingue la política y la moral, política y economía, política y derecho. Bueno, la famosa definición de Aristóteles, que ustedes sabrán, que traerán ya desde el secundario, que el hombre es un ser gregario, es un ser político, es un son politicón, pero tengan en cuenta que esta definición de Aristóteles estaba referida realmente al hombre y no a la política en sí.
Bueno, otro autor importante que cita el módulo es Lentini, que lo sitúa entre los años 1214 y 1294. La política comprende todas las artes de la comunidad humana. Bueno, también podemos decir, siguiendo a Julien Freund, que es la esencia del hombre, ¿no? Lo político está en la esencia del hombre. De acuerdo a Maquiavelo, al cual estábamos refiriendo recién, la política se diferencia de la moral y de la religión. El criterio económico sostiene que maximizar beneficios al menor costo, el criterio de utilidad. También tenemos el criterio de lo ético, que es un bien, digamos así, y la acción moral, que es la acción de vida. Digamos así, bueno, hay otros autores que han definido a la política como el arte de lo posible, por ejemplo, Otto von Bismarck, y otros que lo definieron como el arte de lo imposible, que transforma la realidad, entendiendo que es una actividad tendiente a construir el consenso. Henry Stoker, por su parte, entiende que es una actividad de todos los ámbitos, y en lo que respecta al ámbito de la actividad política, sí, hice esta pausa porque estoy contestando la consulta que me está haciendo Sandra Valeria Luna. Sí, es un excelente hombre de derecho, ha sido un excelente hombre de derecho, un gran profesor, inolvidable, el doctor Mario Justo López. Así que es muy importante su obra. Eh, Así que si tiene algún libro de él, tiene algo inmejorable en sus manos. Así que quédese tranquila por eso. Pero además, sigan fundamentalmente también la bibliografía de base, que es el libro de David. Ahí está indicado en los módulos el libro de René David, que es la bibliografía de base. Después la pueden ir complementando con otras bibliografías, por ejemplo, lectura de Aristóteles, lectura de, bueno, del doctor Mario Justo López, algún libro que tengan, el doctor Vidal Campos también, que es una obra muy importante de consulta y de estudio, así que bibliografía no les va a faltar, al contrario, van a tener muchísima bibliografía que los va a enriquecer. Bueno, digamos, en el ámbito de la política, como estamos hablando, o en el ámbito de la actividad política, tenemos una micropolítica, que es la política que se puede tener dentro de la familia, una megapolítica, que abarca las políticas que se desarrollan en las ciudades y en los pueblos, una macropolítica, que es la que se desarrolla en el Estado, en la nación, y la megapolítica, que es aquella que está relacionada, digamos así, con la actuación internacional. Eh, bueno, a lo largo del tiempo se comenzó a considerar que la seguridad social es función del Estado. En los años 1940 evolucionó el estado de bienestar, con Leon Blum en Francia. Eh, bueno, en cuanto a algún modelo de estado de bienestar, el estado de bienestar es fruto de la exigencia de desarrollo económico. Bueno, cuando ustedes lean, por ejemplo, en lo que respecta a la crisis del estado de bienestar, este estado duró desde los años 40 hasta la crisis de 1973, donde tambalearon los principios keynesianos. Los neoliberales sostienen que el estado de bienestar destruye la libertad y pone en peligro la democracia, que produce un estancamiento económico. Keynes dice, luego de, digamos,
de la depresión de 1929 y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Estado se convierte en Estado máximo, con grandes funciones económicas. En Gran Bretaña, desde 1945, con el triunfo laborista, tenemos un intervencionismo. A partir de la crisis del petróleo de 1973 y a partir de 1980, hubo un desempleo forzoso. En lo que respecta a la forma de Estado y formas de gobierno, como formas de gobierno, responde a la pregunta ¿quién manda? Y mientras que la forma de Estado responde a la pregunta ¿cómo mandar? ¿Cómo se ejerce el poder? Bueno, en lo que respecta a la forma de Estado, cuando el Estado manda en forma centralizada sobre todo el territorio, tenemos un Estado unitario, como ustedes bien saben. Si manda de una forma descentralizada, tenemos un Estado federal, ¿no? O de confederación. Bueno, esto lo dice nuestra Constitución, cuando dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Esto quiere decir que, digamos así, existe un Estado central, un Estado federal, que convive con estados locales, con estados provinciales en nuestro caso. Cada provincia tiene sus propias autoridades, tiene su propia constitución, ¿no? Todas las cuales tienen que estar adaptadas a la Constitución Nacional. Eso es un Estado federal. Bueno, en lo que respecta a la Confederación, tenemos un pacto interestatal sobre objetivos coincidentes. Bueno, en lo que respecta a las categorías de los políticos, tenemos el aspecto de mando-obediencia. El gobernante tiene poder en la medida que es obedecido. En lo que respecta a la distinción de público y privado, encontramos la supremacía de lo público sobre lo privado. También encontramos el concepto de justicia conmutativa entre partes y en una sociedad de iguales, y la justicia distributiva entre el todo y las partes. Regula la sociedad de desiguales. La autoridad pública da a cada uno lo que le corresponde según su mérito. El concepto amigo-enemigo, acá podemos hacer referencia a María Concepción Delgado Parra, de la Universidad Autónoma de México, en su trabajo El criterio amigo-enemigo en Carl Schmitt. Las posibilidades de reconocer al enemigo genera un sentimiento de pertenencia a un proyecto político. Esta separación crea la posibilidad de la guerra, digamos así. Bueno, este material lo tienen también en los módulos. Muy bien. En lo que respecta a los fines de la política, podemos decir o destacar que son realizar un orden de convivencia y crear una sociedad deseable. Como arte, el mejor arte o habilidad de cada uno para alcanzar el poder. Actividad, que es una actividad no reglada. Como técnica, los gobernantes deben ajustar su estilo de conducir a una actividad reglada, y como ciencia, la política debe ajustarse a las reglas del método científico. Bueno, como modos de conocimiento científico, podemos decir que desde Platón, que lo ubicamos en el año 427 a 347 a.C., la política se refería al deber ser, pero carecía de valor científico por la carga de subjetividad que tenía.
digamos, el primer paso hacia la objetividad lo encontramos con Maquiavelo en el siglo XVI, que hace hincapié en la observación. Hacia fines del siglo XIX se aplicó el método de ciencias naturales al estudio de fenómenos sociales y políticos, confiando así en el método científico. En lo que respecta a la ciencia, decimos que es el conocimiento sistemático y objetivo y sujeto a verificación empírica. Este es el concepto de ciencia que van a encontrar allí. Y después una especie de una clasificación de las ciencias. Tenemos ciencias formales, va a decir que no informan sobre la realidad, por ejemplo, matemática, lógica. Sus objetos son formas, signos, números, por ejemplo. Y luego tenemos ciencias fácticas que se ocupan de los hechos y necesitan observación y experimentación. La ciencia política es una ciencia fáctica. Las ciencias fácticas se clasifican en naturales, como la física, la química, la astronomía, y ciencias sociales, como la ciencia política, la economía, la sociología, antropología, psicología, historia, etc. La ciencia fáctica es analítica, es especializada y es verificable. Luego tenemos también una referencia a una relación entre ciencia y filosofía. La filosofía es un método de adquisición de saber. ¿Se acuerdan de la clásica definición, ¿no? De filosofía, filo, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría? ¿Se acuerdan de eso? Ya lo estudiaron en el colegio. En lo que respecta a las diferencias, podemos marcar algunas diferencias entre filosofía y ciencia. Filosofía encontramos una deducción lógica, mientras que en la ciencia necesitamos una comprobación empírica. En filosofía encontramos una valoración normativa, no habiéndola por su parte en la ciencia. Y en la metafísica se ocupa de la esencia, ¿no? Mientras que en la ciencia hay un relevamiento de existencias. Bueno, todo esto lo van a ir ustedes leyendo en el módulo obrante en la página. En lo que respecta a la ciencia política, esta apunta al conocimiento de lo político y no al arte de la política. ¿Ves? Acá tienen una distinción. Ustedes que son estudiantes de Derecho estarán acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver las diferencias de los institutos, ¿no? Es lo que calidad que hace al jurista, ¿no? Poder determinar la diferencia, ¿no? Si no, uno mira un código y dice esto es todo lo mismo, qué parecidos que son iguales. Sin embargo, el jurista analiza y ustedes están acostumbrados a marcar las diferencias. El conocimiento hace una relación entre el sujeto cognoscente y un objeto por conocer. El sujeto busca aprehender al objeto sin modificarlo ni confundirse con él. Sujeto y objeto conservan su independencia. Muy bien. En lo que respecta al conocimiento político, escucho a alguien que está hablando. No, ya no me acuerdo hasta qué día trabajó. Preguntale a Claudia cuándo fue que le firmamos la carta documento de la verdad. Yo les pediría que cierren el micrófono para que no escuchemos las conversaciones privadas, por favor. Bueno, muchas gracias a David Winston y a Ítalo Guillermo Odiaga. Cierren el micrófono, así nos escuchamos con la baja. La conversación.
Bueno, en lo que respecta al conocimiento político, podemos decir que en el conocimiento político el objeto por conocer es la realidad política. La aprehensión científica por el sujeto de la realidad política constituye la teoría política. Este conocimiento científico, pues, es objetivo, solo apunta a la existencia de esa realidad. Además, utiliza métodos científicos donde hay observación, descripción, clasificación, confrontación, se elabora una hipótesis de comprobación, se corrige y se realiza una predicción fundada en la realidad. Es además un conocimiento transmisible. El objeto de estudio de la ciencia política, entonces dijimos que es la realidad política. Y la realidad política incluye valores y fundamentalmente al hombre. En lo que respecta a la teoría política, podemos decir que surgió a fines del siglo XIX y el XX, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una teoría política moderna, ¿no? La teoría política tradicional data de la época de Aristóteles y Platón. La teoría política moderna utiliza el método científico y entonces su estudio es más abarcativo y quedan incluidos más aspectos de la realidad política, ¿no es cierto? Como partidos, grupos de interés, opinión pública, etc. Entonces la denominación de dicho político es insuficiente y debería llamarse teoría política, como bien se expresa en el módulo y como bien comenta el doctor Fernando Conte. La teoría política analiza los hechos y fenómenos que conforman la realidad política, sin emitir juicios de valor sobre ella. La teoría política trata de reconocer la realidad tal cual es. La doctrina política trata de influir en la realidad política. Y la ideología política es un conjunto de ideas que se orientan hacia la acción política. En lo que respecta a la filosofía política, podemos decir que se fundamenta al margen de la realidad, es decir, abarca fundamentos metafísicos, religiosos, morales, y trata de descubrir cómo deberían ser las relaciones entre los hombres. En lo que respecta a la legitimidad del poder, quiere decir que por qué unos hombres aceptan ser mandados por otros hombres. Luego tenemos la teoría del Estado, y esto hace referencia a la aparición del Estado. Aparece el Estado con el Renacimiento europeo. El primer Estado fue absoluto y nació la teoría del Estado absoluto. El depositario del poder lo era por designio divino. Luego de la Revolución Francesa de 1789, surge la teoría del Estado de Derecho. Francia, Inglaterra, con Locke, va a decir, surge el concepto de supremacía del pueblo. Esta teoría surge también en las sociedades donde no hubo revolución burguesa, como Italia o Alemania. En Alemania, la teoría del Estado, con von Moll, en el siglo XIX, para que el monarca admita la supremacía del derecho de la ley. Lo importante era quién hacía la ley. Los problemas comienzan con el sufragio universal y la influencia de los sectores menos privilegiados. Surgen los derechos económicos y sociales.
Luego tenemos la teoría del Estado y las ciencias sociales. La teoría del Estado se vale del derecho, de la economía, que estudia las relaciones privadas, historia, sociología, relaciones internacionales, que se identifica el derecho con el Estado. La teoría del Estado y el derecho: el Estado actúa a través de la ley, el Estado ha de someterse al imperio de la ley por el principio de autolimitación del Estado elaborado por Jelinek. En lo que respecta al derecho constitucional, surge el derecho constitucional como límite al poder estatal. En lo que respecta a la teoría del Estado como parte de la ciencia política, tenemos teoría del Estado, es una rama dentro de la ciencia política. El derecho político es una expresión que fue utilizada por primera vez por Montesquieu en El espíritu de las leyes en 1748 y en 1810 en nuestro país por Mariano Moreno cuando hizo editar el Contrato Social o Principios del Derecho Político de Rousseau. En España se utilizó esta denominación. En Argentina el tema constitucional fue estudiado por otra disciplina constitucional y el doctor de Bedia y Mitre en la UBA fue el titular de la primera cátedra de Derecho Político. Hoy el nombre correcto sería Ciencia Política. En lo que respecta a los enfoques de investigaciones para estudiar la política, un enfoque ilumina una parte de la realidad. El enfoque conductista surge en los años 1950, tuvo origen en sociología y psicología. Se centra en el comportamiento de actores de la realidad política, por ejemplo, electores, gobierno, partidos. Dicen que la política puede estudiarse teniendo en cuenta el comportamiento de los individuos y la lucha por el poder. Esta lucha por el poder la van a ver ustedes en uno de los foros donde se pide en la consigna y se les pregunta, y luego de explicarse que es, por ejemplo, toda una actividad agonal, ¿no? Ocurrido en Bolivia, por ejemplo, se les pregunta si esto corresponde, ¿no?, a una etapa agonal, ¿no?, o constructiva, ¿no?, o arquitectónica. Entonces ustedes lo van a vincular directamente, ¿no?, a la lucha por el poder, siendo esto una actividad o una etapa agonal de la lucha por el poder. El conductismo perdió crédito en los años 60, pues se abandonó el método inductivo y se adoptó el razonamiento deductivo, racional y el análisis del comportamiento de los actores económicos. En lo que respecta al enfoque de la elección racional, basado en la racionalidad económica de Joseph Schumpeter, en Capitalismo, Socialismo y Democracia, el comportamiento de los políticos motivados en su interés personal y no por el interés general. En lo que respecta al enfoque del nuevo institucionalismo, las instituciones son las que influyen en el proceso político, mediando, ¿no?, entre el poder y los resultados políticos. Y luego tenemos un institucionalismo racional. Las instituciones reducen la incertidumbre en la interacción humana. Y un institucionalismo sociológico. Las preferencias de los individuos nunca son autónomas o individuales, sino que resultan de la interacción social.
Bueno, de ser resumido aquí, he querido resumirles, ¿no es cierto?, el contenido del primer módulo que ustedes deberán estudiar, elaborado por el doctor Fernando Conte, con gran minuciosidad, el que ustedes, al igual que los otros 3 módulos, y que ustedes deberán, digamos, estudiar para poder contestar o cumplir con las consignas de los foros, así como también para poder realizar las actividades evaluables, ¿no?, que se han indicado en la página. El módulo 2 también es muy enriquecedor. No me quiero demorar mucho en el día de hoy, pero el módulo 2, por ejemplo, bueno, da el concepto de Estado, da el concepto de Estado, ¿no? Y para dar el concepto de Estado, toma la definición de Jelinek, que es una comunidad asentada sobre un territorio con poder originario y medios coactivos para dominar sobre sus miembros y su territorio. Conforme, ¿no?, digamos así, y que una vez que conforman todos estos elementos y requisitos, ¿no?, entonces nos encontramos ante un Estado, va a decir, un territorio que tiene un poder originario y que tiene medios coactivos para dominar a sus miembros y a su territorio. Va a decir, este poder, que después vamos a desarrollar en módulos posteriores, ya nos anticipa el concepto y una idea, ¿no?, de este poder dominante del Estado, e irreductible, que además es legítimo porque tiene monopolio de la fuerza. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de poder. El territorio se vincula con la soberanía, ¿no? Yo les hablé de la soberanía hace un ratito, ¿no?, como ese poder, digamos así, superior que tiene el Estado, que desconoce toda dependencia, y que lo tiene sobre el subsuelo, sobre el suelo y sobre el espacio aéreo, ¿no? También tenemos el concepto de población, y dentro de esto encontramos el concepto de nación. La nación es un concepto de índole sociológica y que habla a ese grupo de hombres, ¿no es cierto?, ese grupo de personas que están unidas por muchos vínculos y por mucho pasado, por el dolor, por la felicidad, por próceres comunes, por ideales comunes. Va a decir, bueno, espero que no haya sido grave el golpe. Dentro de los conceptos de nación, encontramos este concepto, ¿no? Digamos así, esto crea un principio o una vocación o un sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, hay grupos humanos, hay naciones, hubo naciones que no tenían territorio, por ejemplo, como los judíos antes del 48, por ejemplo. Vale decir que el concepto de nación es muy valioso, mientras que el Estado es un concepto político. Entonces, como dice Ernest Renan, el sentimiento subjetivo, el sentimiento colectivo de sus miembros, se refiere a la nación. Y también tenemos el caso de estados que no son naciones, por ejemplo, la ex Yugoslavia, que se desmembró tras las luchas. Que la ex Yugoslavia quedó desmembrada. Uy, Dios. Sí, sí. Bueno. Andaba con el parlantito y ponía donde dice el parlantito abajo, no abajo.
Hay mucho ruido. Acá la tengo a María Jesús Rodríguez. No, ma. La estoy viendo acá. Eso porque querés saber cómo me da ¿Qué parlantito? Acá un micrófono. contestarme y cerrarme el culo, permiso. Estoy escuchando conversaciones privadas. Les ruego que cierren los micrófonos. Donde dice, ¿sabes, Juli, que quiero mostrar a tu mamá? Donde dice HDMI. ¿Ves? Sí. Ahí que dice HDMI. Les pido que cierren el micrófono, por favor. Hay alguien que está hablando. Cierren el micrófono, por favor. Así no se escuchan conversaciones privadas. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias por haberlo cerrado. Bueno, en lo que respecta al pueblo, se hace referencia a que es una comunidad política organizada en Estado. La población, por su parte, es un concepto demográfico, ¿no? En la demografía ustedes saben que hay una relación entre la cantidad de población y la extensión del territorio. Siendo el pueblo un concepto político, luego también vamos acercándonos al concepto de poder, que es una relación de mando-obediencia entre gobernantes y gobernados, ¿no? Y que cuando los gobernados obedecen, esto implica que el poder se ejerce con legitimidad, ¿no? Y tenemos un poder institucionalizado, un poder de dominación, va a decir que es un poder irresistible y que tiene coacción, es decir, la posibilidad de coaccionar, es decir, el monopolio de la violencia legítima, es decir, que el Estado puede ejercer esta violencia en forma legítima, ¿no? Y además tiene la característica del poder de no reconocer por encima a otro poder, ¿no? En lo que respecta a los fines del Estado, tenemos una construcción, conservación y consolidación de lo que se ha dado en llamar la comunidad política. Y como fines objetivos del Estado tenemos el bien común, ya desarrollado en su oportunidad por Francisco Suárez, un orden de paz y un bien común público, que es un bien de la comunidad y no del Estado. Muy bien. En lo que respecta a los fines subjetivos del Estado, podemos decir que hay una preeminencia de lo individual, del individualismo, acentuar lo social y colectivo, esto nos encontramos ya dentro de un aspecto socialista, y el dominio de lo político, donde hay un totalitarismo. En lo que respecta al liberalismo, esto se desarrolló en la Edad Moderna y se pasó del antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen se denominaba antiguo régimen al que imperaba con anterioridad a la Revolución Francesa de 1789, ¿no? El antiguo régimen. A partir de ahí surge lo que se ha dado en llamar el nuevo régimen, es decir, se pasó del antiguo régimen, de ese estatus, al Estado liberal que se basa en el contrato, es decir, y teniendo como valor supremo la libertad del individuo. Luego tenemos un liberalismo filosófico del siglo XIII, saca el pensamiento de su encierro teológico, y el individuo tiene razón frente al derecho natural. Luego encontramos un liberalismo económico, el librecambismo, el liberalismo político con John Locke y Montesquieu, donde hay una limitación de la autoridad del Estado frente al individuo, y un Estado liberal, es el que es el origen último del último tercio del siglo XVIII,
del siglo XIX y del siglo XX, y sus raíces en la política inglesa lo ubicamos en el siglo XVII y XVIII. Hay un rechazo del absolutismo. La doctrina del Estado liberal establece el imperio de la ley y el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Surge la doctrina del Estado de Derecho a mediados del siglo XIX. Para Adam Smith, el Estado liberal, encontramos la realización de obras y servicios de interés público, garantía del orden público y defensa del país ante un ataque exterior. La subsistencia del Estado liberal se enlaza con la democracia. Bueno, estos son todos conceptos. En lo que respecta al socialismo, nace en el siglo XIX frente a los abusos del liberalismo económico, el capitalismo, la propiedad social de medios de producción. El socialismo utópico es una mera crítica del orden existente, desarrollado en los siglos XVIII y XIX, Saint-Simon, François Fourier y Robert Owen, por ejemplo. En lo que respecta al Estado socialista, remite a la doctrina de Marx y Engels, es decir, a la dictadura del proletariado. Marx desarrolló el materialismo histórico, forma de distribución que se han dado a lo largo del tiempo, primacía económica sobre lo cultural, sostenía que las fuerzas productivas quedaron en manos de minorías que se aprovecharon de la población y se quedaban con la plusvalía o valor excedente. El trabajador vende su trabajo y el capital pretende reducir al máximo el coste. Pretende una sociedad sin clases. En lo que respecta a los principios del Estado socialista, tenemos un centralismo económico, una dirección a cargo del Partido Comunista. Este modelo nació en 1917 con la Revolución Rusa, como ustedes bien saben, y en Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Se derrumba en 1989 y 1991 con la caída del muro de Berlín, pero China y Cuba todavía tienen estados socialistas. En lo que respecta a China, bueno, dicho sea de paso, les comento que China está imbuida de una profunda cultura confucianista, a pesar de su partido comunista. El estado de bienestar o estado de providencia, protector social, el welfare state. Las características de este estado de bienestar es una intervención del Estado en la economía, regulación del mercado, prestaciones públicas, pensiones, vivienda. Y en lo que respecta al origen, ¿no es cierto?, del estado de bienestar, ya lo habíamos visto a través, por ejemplo, en el siglo XIX, por ejemplo, seguros obligatorios, entre 1883 y 1889, con respecto a las enfermedades o accidentes. Bueno, yo no me quiero extender más en este primer encuentro. Era más que nada para tener un acercamiento, darles algunos conceptos fundamentales, algunos de los contenidos fundamentales, para saludarlos y para preguntarles, en fin, si quieren hacer alguna consulta sobre el desarrollo del curso y demás. Aprovechen ahora que estamos juntos. Después vamos a organizar 2 encuentros sincrónicos más, para los cuales lo voy a convocar también por anuncio y vamos a seguir desarrollando algunos temas.
A ver. Bueno, a ver qué era esto. ¿Por qué? Fabio, no, es porque Fabio Oscar Leonetti. A ver, toda actividad se hace con lo que está en los módulos, por lo que entendí. No, bueno, pues no solamente, bueno, no solamente pueden desarrollar lo que está en los módulos, sino que lo pueden enriquezcanlo con alguna otra doctrina. Ahí en el módulo y en la presentación de la materia tienen una frondosa bibliografía a la cual pueden acudir para alimentar el contenido de los módulos o fundamentar alguna opinión de ustedes. Eso pueden hacerlo. No tengo buena recepción de internet, no comprendí qué autor vamos a usar. Bueno, el autor base, digamos, de la materia es el libro, la obra de René David. René David. A ver, bueno, la bibliografía igual la tienen allí. Yo acá no tengo la página específica, pero tienen mucha bibliografía. Yo les dije, por ejemplo, el libro de Vidal Campos, es un libro muy importante. Hay otro libro, Byte, tiene un contenido muy valioso. O sea que tienen, además del material de los módulos, y en los módulos habitualmente se refiere, ¿no?, a alguna doctrina. A ver qué me dicen acá. Le consulto, es obligación participar en todos los encuentros sincrónicos, porque de algunos podría participar, pero de otros por cuestiones laborales y me dificulta. Lorena Noemí Galeano. Bueno, miren, los encuentros sincrónicos son importantes, pero bueno, si usted no puede concurrir, ¿qué le va a hacer? De cualquier manera, esto se graba, así que lo que se diga, usted puede escucharlo. Lo que pasa es que al no concurrir, a lo mejor se pierde la oportunidad de comentar algo en el momento, pero esto se hace fundamentalmente para ayudarlos a ustedes, para aclarar un concepto, para brindarles algún resumen, ¿no? Ese es el sentido del encuentro sincrónico. Así que, bueno, yo creo que está contestada la pregunta. Los demás son, son teléfonos que se pasan, celulares, bueno, ya son cosas de ustedes. Bueno, yo les hablé recién del estado de bienestar, les expliqué. Y este estado duró desde los años 40 hasta la crisis de 1973, donde tambalearon los principios keynesianos, eso se los comenté, cuando le hablé del pacto y demás, ¿no? Profe. Sí, ¿quién habla? Serena, le hago una pregunta. Tengo una compañera que está trabajando y me pregunta, que le hago una pregunta. Me dice si, por ejemplo, por no entrar a las clases corre falta o eso. ¿Que por no venir a los encuentros sincrónicos? Claro, pues la mayoría No, trabaja en este horario. claro, no, mire, yo no hay falta, yo no le pongo ausente ni nada.
Este Claro. encuentro es para facilitarles a ustedes, para ayudarlos, y además se graba, así que ustedes pueden escucharlo, ¿no? Lo único que al no estar, a lo mejor se pierde la oportunidad de hacer alguna pregunta, de despejar alguna duda, ¿eh? Claro. Pero bueno, si por cuestión de trabajo no puede concurrir, el otro encuentro lo voy a fijar a lo mejor un poco más temprano, ¿eh? No sé a qué hora les viene bien, pero un poquito más temprano, tipo 2 de la tarde, 14 horas, algo así. Lo que pasa es que, Bueno, bueno, a ver, acá María Jesús Rodríguez Salazar. Ah, es usted, Sí, ¿no? profe, buenas Ah, tardes. bueno, Sí, bueno, bueno. quería hacerle una consulta con respecto a los módulos, como para organizarme con los parciales. ¿Puedo bajar las manos? Sí, ahí Así, bajo. Ahí así la está. puedo ver. Ahora, así la puedo ver. Perfecto, ¿cómo le va? Yo le quería consultar con respecto a los parciales. Sé que son 2 parciales y quería saber si en el parcial 1, por ejemplo, qué módulo se toma, como para estar bien organizada. Si es módulo 1 y 2 en el primer parcial y 3 y 4 en el segundo, ¿o cómo sería? Mire, a ver. En el parcial 1, espere que déjenme mirar un poquito. Bueno, En el primer parcial seguramente, usted fíjese en las instrucciones, ¿eh? sí. Fíjese en las instrucciones que seguramente en el primer parcial va a incluir los módulos 1 y 2. ¿Eh? Ah, perfecto. Pero sin perjuicio de ello, fíjese en las instrucciones. Yo no las tengo a mano acá, a mano. A ver si me esperan un poquito. No corte, ¿eh? Me quede ahí, No, no, está bien. que me voy a fijar en mi archivo. No. Bueno, acá le digo, concluida la labor de enseñanza y corrección, el día fijado en el calendario académico, los profesores tutores ya no pueden hacer correcciones de tareas presentadas tardíamente. El promedio de las calificaciones que involucra las notas obtenidas por el estudiante participando de los foros, realizando las actividades y confeccionando los parciales o recuperatorios, los procesa y promedia automáticamente el CIED, o sea, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, aprobado por la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, sin intervención del docente. Toda consulta referida a la condición de la asignatura, los estudiantes deberán dirigirla a la dirección de su carrera. Por favor, deben tener en cuenta que las notas no se promedian. Para regularizar, se requiere un puntaje final mínimo de 40 puntos. Al menos 3 foros deben estar aprobados con 40 puntos mínimos cada uno. Al menos 3 actividades evaluables deben estar aprobadas con 40 puntos mínimos cada uno. Y los 2 parciales deben haber sido aprobados con 40 puntos mínimos cada uno. Para promocionar, si la materia lo permite, se requiere un puntaje final mínimo de 70 puntos.
Al menos 3 foros deben estar aprobados con 70 puntos mínimos cada uno. Al menos 3 actividades evaluables deben estar aprobadas con 70 puntos mínimos cada uno. Los 2 parciales deben haber sido aprobados con 70 puntos mínimos cada uno. Los foros y las actividades evaluables no entregadas se califican con 0. En el cálculo de la nota se considera el promedio obtenido por las calificaciones de los foros impacta en un 20% en el puntaje final. El promedio obtenido por las calificaciones de las actividades evaluables impacta en un 30% en el puntaje final. El promedio obtenido por las calificaciones de las evaluaciones parciales impacta en un 50% en el puntaje final. La presentación de las actividades evaluables requiere de los estudiantes una elaboración personal debidamente fundamentada. En el caso de ser desaprobado un trabajo, tendrán una única oportunidad para volver a presentarlo y la última calificación será la definitiva. Particularmente las actividades evaluables de materias promocionables demandan del estudiante su mejor esfuerzo, dado que en caso de resultar aprobado con nota inferior a 70 puntos, la calificación obtenida será definitiva y no se admitirán presentaciones posteriores. Las devoluciones pedagógicas serán realizadas durante el transcurso del curso y estarán a cargo del docente. La actividad que haya sido plagiada será reprobada sin posibilidad de volver a presentarla. La participación en los foros obligatorios demanda de cada estudiante su mejor esfuerzo porque admite una sola presentación que debe incluir un aporte personal sobre el tema y el comentario de los realizados por sus compañeros. Si necesita una ampliación de la devolución pedagógica de un foro, deberá solicitarla por bandeja de entrada durante el transcurso del curso y estará a cargo del docente. En lo que respecta a las materias libres, por resolución rectoral, se pueden aprobar únicamente 5 materias en toda la carrera rendidas en condición de libre. Por ello, les recomendamos reservar esas posibilidades para aquellas situaciones excepcionales que puedan presentarse imprevistamente y así lo requieran. Por último, tengan presente que el docente solo tiene una función pedagógica referida a la disciplina y que las consultas administrativas deben dirigirlas a alumnos@kennedy.edu.ar. Bueno, les he leído, acá estoy otra vez, les he leído todas las instrucciones que les he mandado por anuncio. En lo que me estaba preguntando la señorita María Jesús Rodríguez Salazar, que la tengo acá en mi frente, entiendo que el primer parcial va a comprender los módulos 1 y 2, ¿no? Así que yo no quería abundar demasiado por ser esta el primer encuentro, pero ya les he dado un pantallazo del primer módulo. Ya en el segundo encuentro vamos a dar un pantallazo del segundo módulo, ¿no? Sin perjuicio de ello, ustedes pueden ir mandando las actividades y los foros para que no se junten todos al final y me faciliten a mí también un poco la corrección. O sea, si me lo van mandando en forma paulatina, yo los puedo corregir con más tranquilidad. Muchas gracias, profesor. No, por favor.
A ver. Silvia Giselle Cavallaro. Ah, no, esta no. Lucas Tamanini. ¿Es promocional? Bueno, es promocional en la medida en que usted obtenga las notas en el promedio de 7 que le acabo de leer, ¿no es cierto? Selena Yael Belizán. A ver, aquí me están cambiando. Hay un listado. Bueno, eso no sé yo. Yo le hablo de esta, ¿no? Gilbert Castro Oropesa. Sí, el primer módulo y el segundo es para el parcial, claro. Tengan en cuenta que esta es una cursada bimestral, bimestral, son 2 meses, Lucas Tamanini, perfecto. Muy bien. Bueno, Profe. entonces, sí, ¿quién habla? Yo, Selena, de nuevo. Selena, yo tengo una duda, sí, diga, no sé si Selena. me puede responder usted o mis compañeros, a ver si me pueden ayudar. ¿Usted va a ser el profesor que nos va a acompañar toda la cursada? O sea, por ahora. ¿Cómo Sí, sería? estoy Porque acá. no Yo estoy entiendo, acá. porque como que por materia aparecen como más de un profesor, por eso no entiendo. A veces me aparecen conferencias de otros profesores. Mire, le voy a aclarar. Yo tengo a cargo 3 secciones. Las secciones mías son la 15.251, 15.252 y 15.253. Esas son las 3 secciones que tengo yo, y voy a estar a cargo de esas 3 secciones durante todo el curso. Sí, y nosotros cómo sabemos qué sección somos, porque yo recién entro y estoy recién salida del secundario, mucho no entiendo todavía. Claro. Bueno, tendría que fijarse en personas. Usted es Elena Yael Belizán. Sí. Bueno, a ver. Claro, porque yo veo que hay compañeros que por ahí van por la segunda carrera o no sé, y digo, bueno, por ahí alguno me puede ayudar. Pero dígame, usted lo que tiene que hacer es fijarse en personas. Vio que aquí a la izquierda, cuando pone página de inicio, aparecen una serie de, qué sé yo, aparecen anuncios, aparecen páginas de inicio, aparecen personas, ¿vio? En la parte izquierda, en rojo. Sí. Bueno, usted hace un clic en personas y ahí se le va a abrir todo el listado de las 3 secciones que están a mi cargo. Búsquese allí y vas a ver si está en mi clase o no. Claro, bueno, ahora lo voy a ver. Porque, Claro. por ejemplo, el profesor que nos dio la bienvenida tiene otro nombre. Dice Fernando Conte. Ah, el doctor Fernando Conte, sí. Bueno, no sé, a veces puede ser que se mezcle, no sé qué decirle. Pero si lo hizo el profesor Fernando Conte, les dio la bienvenida, magnífico. Pero yo le digo, mis 3 secciones son estas. Usted fíjese en esa lista. Si usted está en la lista que yo le acabo de indicar, quiere decir que usted es alumna mía. Porque claro, está allí escrita. Sí. Selena, yo me voy a fijar igual. Selena Joel Belizán. Ahí está. Selena Yael Belizán. Bueno, yo me voy a fijar también. Bueno, gracias. Después Ahora me voy a fijar igual yo también. mándeme un mensaje por bandeja de entrada a ver si se encontró y yo le contesto si también la encontré. Así estamos tranquilas. Dale, sí. Bueno, entonces voy a dar por terminada el encuentro de hoy. Claro, acá le contestó, una chica, Camuso, le dice que en el Canvas, entrando a la materia, te aparece tu sección. Ahí está. Tenés que fijarte en donde dice grupos. Sí, las comisiones mías son las secciones. Las secciones mías son 15.251, 15.252
y 15.253. Esas son las 3 secciones mías. ¿Eh? Un minuto. ¿Qué? Perfecto. Bueno, entonces, bueno, vamos a dar por concluido el encuentro de hoy. Hemos cumplido el objetivo. Cualquier duda que tengan y demás, sí, se pueden comunicar conmigo a través de la bandeja de entrada. Un segundo, por favor. ¿Qué? ¿Qué? No escucho. O sea, que tengo otros cursos más tarde, y se me está preguntando. Bueno, ha sido un gusto conocerlos y tener este primer encuentro. Nos vamos a ver en un segundo, para lo cual yo los voy a convocar la próxima clase, ya los voy a convocar para un segundo encuentro, y seguiremos adelante. Y vayan trabajando, vayan estudiando y vayan preparando y entregando los foros y las actividades. ¿Sí? Las que ustedes quieran, empiecen por el módulo que les parezca, pero vayan entregando. Ha sido un gusto, buenas tardes, un gran afecto para todos. Igualmente, profe.